Estamos con el consultor, analista político Wilson Valero, tal como habíamos anunciado en este canal digital, vía informativa, para tratar un tema de mucho interés a nivel nacional: las decisiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para eso, una voz con experiencia, con conocimiento, y le damos la bienvenida a Wilson. Buenos días. Muy buen día, vía informativa de primera, y también a todos los que nos ven y nos escuchan por los diversos medios. Bueno, hacer un análisis, un proceso de evaluación de lo que ha sido este primer año de gestión, tanto del gobierno como del legislativo, es importante hacerlo desde varias perspectivas. Por ejemplo, en el aspecto del Ejecutivo, hacerlo desde tres variables: la variable económica, la variable informativa o comunicacional y la variable de administración interna per se. En cuanto a la primera variable, la variable económica, este gobierno deja muchos sinsabores. El gobierno nacional durante su primer año tiene un nivel de crecimiento macroeconómico bastante importante, pero por ahí dicen que es importante no tener $1 en las arcas del Estado, sino tener 50 centavos en el bolsillo del ciudadano. ¿Y por qué digo esto? Porque el crecimiento macroeconómico para el pueblo, para usted y para mí, se ha visto reflejado simplemente en cifras, simplemente en números, en hojas, pero no en la realidad. La realidad es que no existe circulante actualmente. La realidad es que el hombre de a pie, el ciudadano de a pie, en los actuales momentos no tiene en muchas ocasiones para parar la olla. En este caso, Wilson, sería importante que nos diga, esta situación que acabas de señalar, ¿ha incidido también por el accionar de los asambleístas al no acoger proyectos de leyes y de reformas a la norma jurídica por parte del mandatario? Yo desde mi opinión personal, no creo que haya sido así. El Estado, el Ejecutivo no requiere del Legislativo para implementar acciones concretas. A ver, la obra social permite que el ciudadano de a pie tenga circulante. ¿Por qué? Porque la obra social paga un salario. Porque el Estado, a través de la obra social, le permite al ciudadano de a pie poder tener dinero en su mano, en su bolsillo, a través de diversos medios. Entonces, el Estado central, el gobierno, el Ejecutivo no requiere de la Asamblea Nacional para poder implementar obras. El Estado, el gobierno de Guillermo Lasso hasta el día de hoy no tiene una sola obra emblemática. No tiene un solo principio de desarrollo de crecimiento microeconómico. No existe, simplemente no existe. Entonces, al no tener una obra social activa, al no tener un principio de economía dominante, no hay circulante. Pero para este principio no requiere de la Asamblea. A ver, mucho se habla de que el gobierno ha enviado una ley económica urgente a la Asamblea y la Asamblea no le dio paso, ¿verdad? Pero, ¿qué se trata en ese proyecto de ley? ¿O qué se trataba en ese proyecto de ley? Entre otras cosas, los regímenes de trabajo. Los regímenes de trabajo, aún el trabajo virtual, el trabajo telemático, el trabajo a distancia, el trabajo por horas, el trabajo por destajo, actualmente se encuentra plasmado, se encuentra regulado y se encuentra legislado en la actual ley de trabajo, en el Código Pero de sí Trabajo. ha existido, Wilson, bloqueo por parte del Legislativo con relación al Ejecutivo. A mi criterio no. El ¿Por qué no? Ejecutivo ha enviado básicamente tres leyes, 4 con la de comunicación. Comenzando por la ley de comunicación, ¿en dónde se encuentra esa ley? Esa ley se encuentra en una comisión dirigida por nada más y nada menos que por el jefe de la bancada legislativa del gobierno. Y no de paso. Segunda, la única ley que no se ha aprobado ha sido la Ley de Desarrollo Económico, urgente.
¿Y por qué no se ha aprobado? X razón. Pero si nosotros vemos que de 5 proyectos o de 4 proyectos de ley se deprueba uno, no existe un bloqueo. Porque el proyecto de ley por el cual se implementa una reforma tributaria, se aprueba. Por la ventana, pero se aprueba. Entonces, a mi criterio personal, no existe un bloqueo por parte del legislativo. Ahora, lo que sí existe es una mala administración y un mal trato entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto no se da por el Legislativo, esto se da porque desde el Ejecutivo no existen canales de comunicación directos con el Legislativo. Entonces no podemos hablar de un proceso de gobernabilidad estable si no tenemos definido canales de comunicación estables entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y precisamente, Wilson, para que se dé... Termino la idea. Mientras César Monge estuvo vivo y estuvo en funciones, César Monge pudo cabildear, pudo establecer una alianza que le permitió a la Asamblea Nacional tener el cual, como hoy en día lo conocemos. Pero luego de la salida de César Monge, entró la señora Vela, y la señora Vela no tuvo jamás un proceso de comunicación ni directo ni indirecto con los jefes de bancadas, por ejemplo, con la bancada del correísmo, que es una bancada importante, la más importante de la Asamblea. No tuvo un canal de comunicación con Izquierda Democrática ni con Pachacuti. Y actualmente el señor Jiménez ha querido intentar o ha intentado establecer canales de comunicación directo con las bancadas. Lo está haciendo, pero a tarde. Entonces, recién un año después de estar en gestiones, el Ejecutivo intenta establecer un proceso de comunicación directo con la Asamblea. Entonces, no es que exista un bloqueo por parte de la Asamblea. No ha existido un buen trato de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta falta de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿será acaso por la falta de cabildeo a la que hace referencia a Wilson hace un momento, para que este proceso de gobernabilidad se dé de manera efectiva? A ver, la política es como la vida. Si usted no habla de manera consuetudinaria con su esposa, en algún momento determinado va a haber un problema, y un problema serio. Asimismo acá, si el Ejecutivo no habla de manera consuetudinaria con el Legislativo, en algún momento va a haber un problema. Pero es también preocupante que por parte de la Asamblea, la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, se encuentre gobernado o administrado por una persona que, a criterio muy personal, adolece de varios principios de liderazgo. Adolece de varios principios de liderazgo, una asamblea en la que se corta el audio, una asamblea a la que la comisión evaluadora se ve afectada gravemente, una asamblea a la que algunos de sus integrantes le tienen pavor a un principio de evaluación. Esto va a generar hasta cierto punto inestabilidad, pero inestabilidad política. Ahora, volviendo atrás, al ciudadano de a pie, poco o nada le interesa si llori o no llori. Poco o nada le interesa si llori o saquicela. Al ciudadano de a pie le interesa realmente que ayer robaron en la esquina, que ayer asaltaron y asesinaron a una persona en un restaurante, que hoy le dispararon a un estudiante por robarle un celular. Hoy le interesa al ciudadano a pie, no, qué es lo que está sucediendo en la Asamblea, en el seno de la Asamblea, porque es relativo para el hombre de a pie, el ciudadano de a pie, es poco importante o irrelevante hasta cierto punto. Lo que le interesa al ciudadano de a pie es cómo hacer para poder alcanzar el dólar o los $2 para completar el almuerzo de hoy para su familia. ¿Y esto cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo el Estado central, cómo el Ejecutivo lo va a desarrollar? Fácil.
generando inversión social, no es gasto social. Para muchos actores y muchos asesores del Ejecutivo, la inversión social no es más que un gasto. ¿Funcionará el llamado a la conciliación, el llamado a consensos o acuerdos, como se lo quiera denominar, para el Ejecutivo y el Legislativo, Wilson? Bueno, habría que ver cómo se dan las cosas en esta semana y la semana entrante, porque hay que ser claro, los días de la señora Yori en la Asamblea están contados. Ayer comenzó la cuenta regresiva para la salida de la señora Yori, con la resolución de la comisión, con el informe que presenta la comisión ad hoc de la Asamblea, donde resuelve que se presenta al Pleno la opción de destitución de la señora Yori. Comienza la cuenta regresiva para la salida de Yori de la presidencia de la Asamblea. Y aquí vamos a tener que ver quién asume la presidencia. Porque en este momento, en donde no hay un bloque que domine la Asamblea, nada está dicho. Hasta el momento en el que no esté posesionado el nuevo o la nueva presidenta, nada está dicho. Y después de que se posesione la nueva o el nuevo presidente, que legalmente debería ser el señor Saquicela, pero como hay un proceso también atrás del señor Saquicela, habría que ver qué es lo que pasa en la Asamblea. Después de que se resuelva toda esta problemática interna de la Asamblea, vamos a ver cómo se dan las cosas y cómo el señor Jiménez, como ministro de Gobierno, entabla un canal de comunicación directa entre el Gobierno y la Asamblea. Porque es claro, es clarísimo. Mientras no existe un canal de comunicación directo entre el Gobierno, entre el Ejecutivo y el Legislativo, no va a existir un desarrollo armónico, un crecimiento armónico entre el Ejecutivo y el Legislativo. Reitero, esto es tan sencillo como si usted no habla con su esposa, va a tener problemas con su mujer tarde o temprano. Gracias a Wilson por su aporte en el noticiero de Primera a través de Vía Informativa TV. Valioso su aporte, sus expresiones en cuanto a lo que ocurre entre el Ejecutivo y el Legislativo. 7 de la mañana con 48 minutos. Regresamos luego de un momento.